En un mundo donde nos vemos constantemente bombardeados con información sobre salud, muy pocos se detienen a reflexionar sobre algo tan esencial como el agua. Beber agua parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que el 99% de las personas desconoce la manera adecuada de hacerlo. Te invito a quedarte hasta el final, donde encontrarás valiosas lecciones que fortalecerán todos tus planes frente a cualquier circunstancia de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te animo a suscribirte, dar like, compartir y comentar este video. Todo ello me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. No se trata únicamente de cuánta agua bebemos, sino de cuándo, cómo y en qué cantidad. Factores que pueden marcar la diferencia en nuestra energía, salud y bienestar. Veremos cómo algo tan básico puede ejercer un impacto profundo en nuestra vida si aprendemos a hacerlo de la manera correcta. Te sugerimos prestar mucha atención desde el principio y permitir que tu mente se concentre gradualmente en cada palabra. Además, recomendamos ver cada video hasta el final, porque todo el contenido es esencial para tu crecimiento personal. En este video, te presentamos una historia ilustrada que te ayudará a entender la verdadera importancia del agua y cómo beberla adecuadamente puede cambiar tu vida. Esta historia te permitirá reconocer situaciones comunes mientras profundizamos en lecciones clave acerca de cómo la forma en que consumimos el agua influye en nuestro bienestar. A través de estas enseñanzas comprenderás cómo respetarla y conectarte con ella puede abrir las puertas a una vida más consciente, saludable y equilibrada. Comencemos. 1. El encuentro y los peligros del agua. Era un día caluroso y radiante en la ciudad, con un sol que dominaba el cielo azul despejado. Los altos edificios de concreto parecían desvanecerse en el horizonte, mientras el parque se presentaba como un oasis de calma en medio del bullicio urbano. Árboles centenarios se alineaban a lo largo de los caminos, y sus ramas formaban un toldo natural que ofrecía sombra a quienes pasaban. En el centro del parque, una fuente de piedra antigua lanzaba chorros de agua cristalina que destellaban con el sol. Luis, de 30 y tantos años, con el cabello oscuro y rizado ya humedecido por el sudor, llegó al parque con su típica prisa. Su vida era una rutina incesante: levantarse, ir al gimnasio, trabajar, comer rápido y volver a empezar, volver a empezar. Llevaba un conjunto deportivo gris oscuro, con la camiseta empapada en la espalda tras una dura sesión de ejercicios. Decidió detenerse en el parque para refrescarse, aunque su mente no se detenía. Revisaba el teléfono mientras caminaba, respondía mensajes laborales, organizaba reuniones y planificaba su siguiente paso. Para él, el tiempo libre no era más que otra oportunidad de avanzar en su interminable lista de tareas. Al llegar a un banco de madera desgastado situado cerca de la fuente, Luis se dejó caer con un suspiro. Se inclinó sobre su mochila y sacó una botella de agua de plástico, comprada rápidamente en una tienda de conveniencia. El ruido al destaparla apenas se distinguió por el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros. Fiel a su costumbre, Luis bebió a grandes y veloces sorbos, sintiendo cómo el agua fría descendía por su garganta. Sin que él lo notara, había un hombre de aspecto sereno cerca de la fuente. Vestía una camisa blanca de lino, suelta, y pantalones de tela fina en tonos marrones, cómodos para el clima cálido. Sus ojos, marcados por arrugas profundas, transmitían una calma inquebrantable, como si nada pudiera alterarlo. El cabello, blanco como la nieve, brillaba bajo el sol, mientras su corta barba reforzaba su porte venerable. Don Esteban, que así se llamaba, observó la urgencia con la que Luis bebía, algo que no le era ajeno, pues había visto el mismo error en otras personas. Pero el apresuramiento y la desconexión de Luis le recordaron lo esencial que era compartir lo que había aprendido a lo largo de los años. Tras reflexionar un instante, don Esteban se acercó con pasos lentos y medidos. No tenía prisa, y cada uno de sus movimientos parecía cargado de intención tranquila. Cuando estuvo lo bastante cerca, elevó un poco la voz con un tono suave pero firme. «No es así como se bebe el agua», dijo, rompiendo la concentración de Luis. Luis alzó la vista. Sorprendido, dejó su teléfono a un lado y contempló al anciano que se encontraba de pie frente a él. Al principio no supo cómo reaccionar. ¿Quién era este hombre y por qué le importaba cómo bebía agua? «¿Perdón?», respondió Luis ligeramente confuso, más intrigado que molesto. «El agua», repitió don Esteban con una sonrisa amable, «no debería consumirse con tanta prisa, como si fuese solo otra tarea que tachar de tu lista. Beber agua es un arte, joven. Es una de las maneras más básicas de nutrir tu cuerpo, pero también tu espíritu.
No consiste solo en calmar la sed. Luis frunció el ceño. Había oído cosas extrañas antes, pero nunca sobre el agua como un arte. Le sonaba a lectura superficial de autoayuda. Con todo sentía algo especial en la serenidad de aquel anciano, que no parecía un fanático ni alguien hambriento de atención. Transmitía la sensación de saber algo que Luis desconocía. Desconocía que hubiera una forma correcta de beber agua, replicó Luis escéptico, aunque no pudo contener cierta curiosidad. Don Esteban lo miró con paciencia. Ese es el problema, dijo. Hemos olvidado las cosas sencillas en este mundo apresurado. Todo se ha vuelto una tarea más. Pero hay sabiduría en lo fundamental, y el agua, el elemento más importante de todos, merece respeto. Luis lo escuchaba y aunque no lo admitiera, algo en las palabras del anciano lo inquietaba. Reconocía que vivía acelerado, sin valorar los detalles. Pero al fin y al cabo, no era así como vivían casi todos. ¿Y qué propones?, quiso saber Luis, sin comprender realmente por qué continuaba la conversación. Te propongo algo simple, respondió don Esteban, ladeando un poco la cabeza. Acompáñame un momento. Déjame mostrarte lo que muchos han olvidado sobre el agua. Luis parpadeó. Aquello resultaba extraño, casi irreal, pero algo en su interior le decía que no perdía nada con seguir a aquel anciano por un rato. No tenía citas urgentes y, en lo profundo, sintió un atisbo de curiosidad que hacía tiempo no experimentaba. De acuerdo, lo haré, contestó al fin, guardando la botella en la mochila. En la mochila. Pero si esto se vuelve muy raro me iré. Don Esteban soltó una risita amable. No temas, joven. No nos alejaremos demasiado. Solo lo suficiente para que descubras algo nuevo. Con esas palabras, el anciano empezó a caminar. Luis, tras un último vistazo a su alrededor, lo siguió. Mientras se alejaban de la fuente y se internaban por un sendero más silencioso, Luis no podía dejar de preguntarse qué estaba a punto de aprender, y si realmente habría algo más en un acto tan básico como beber agua. 2. Agua tibia versus agua fría. Siguió a don Esteban por un sendero rodeado de frondosos árboles. El ajetreo de la ciudad iba desvaneciéndose, y la calma del anciano contrastaba con la vida acelerada de Luis. Tras varios minutos, llegaron a una cabaña de madera situada a las afueras, donde la vegetación casi la abrazaba por completo. Parecía emerger de la tierra misma, con muros cubiertos de musgo y un jardín de plantas medicinales, cuidadas con un orden que solo un experto podría lograr. Dentro de la cabaña, Luis percibió la calidez que emanaba de una chimenea de piedra al fondo. Sobre ella descansaba una tetera de cerámica antigua. Una suave fragancia a hierbas y madera impregaba el aire, creando un ambiente acogedor, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Vio estantes repletos de frascos con plantas secas y viejos utensilios de cocina que colgaban de las paredes, parecidos a los de filmes de antaño. Don Esteban invitó a Luis a tomar asiento en una mesa de madera rústica, gastada por los años pero robusta. Sin mediar palabra, el anciano preparó 2 vasos de agua, uno con agua tibia que soltaba un leve vapor, y otro con agua muy fría, que condensaba pequeñas gotas en su superficie. Luis observó en silencio preguntándose qué sucedería. Bebe primero el agua fría, indicó don Esteban. Con recelo pero obedeciendo, Luis alzó el vaso. El agua helada bajó rápido por su garganta, produciéndole al inicio un alivio fresco. Sin embargo, casi de inmediato sintió un ligero malestar en el estómago, algo que no le agradó. Ahora prueba la tibia, sugirió el anciano con voz suave más convincente. Luis dejó el vaso frío y tomó el otro, bebiendo esta vez con cautela, notando el calor agradable que recorría su cuerpo. No fue tan refrescante como la fría, pero a medida que la tragaba, percibió una tranquilidad inusual. Su organismo pareció relajarse de un modo que no esperaba, como si cada célula lo agradeciera. ¿Lo notas?, preguntó don Esteban, examinando a Luis con atención. Sí, es diferente, admitió él. El agua tibia se siente más suave, más reconfortante. La fría al principio me refrescó, pero ahora tengo el estómago revuelto. El anciano asintió satisfecho. El agua, como tantas cosas en la vida, tiene su momento y su forma de ser apreciada. La fría, aunque se perciba como la más refrescante, puede ser un choque para el cuerpo. En cambio, la tibia fluye de manera más natural, ayudándolo a equilibrarse, especialmente por la mañana, cuando tu cuerpo está despertando y no conviene alterarlo bruscamente. Luis asintió,
recordando las muchas veces que había bebido agua helada tras correr, sintiéndose luego algo extraño, aunque nunca se preguntó por qué. «¿Entonces debo dejar de beber agua fría?», preguntó, aún algo confundido. «No es necesario evitarla por completo», aclaró don Esteban. «Pero sí entender cuándo y cómo tomarla. Por las mañanas, cuando tu cuerpo está más receptivo, la tibia es la mejor aliada. A lo largo del día, cuando hace mucho calor, la fría puede tener su lugar, pero con moderación. La clave está en conocer lo que tu organismo requiere en cada momento, y eso demanda atención y respeto». Luis se recostó en la silla, mirando el fuego de la chimenea. Aquello que siempre había considerado un acto mecánico, beber agua, tomaba un sentido nuevo. Sentía gratitud por el anciano, quien con pocas palabras y acciones le estaba revelando algo esencial, aunque olvidado. «Es curioso», dijo Luis tras unos segundos. «Siempre creí que el agua era solo agua, algo que bebo sin pensar porque la necesito. Jamás me imaginé que hubiera tanto detrás. La vida está repleta de pequeños detalles que pasamos de largo», comentó don Esteban con una sonrisa tenue. «Y en lo simple con frecuencia reside la sabiduría verdadera. Si empiezas a prestar atención a lo básico, como el agua, verás que hay un caudal de conocimiento aguardando a ser descubierto». Tras un nuevo silencio, Luis contempló el vaso de agua tibia que tenía delante, y sintió una conexión inesperada con ese líquido que siempre había dado por descontado. Algo en su interior empezaba a activarse, una chispa de conciencia que hasta ahora había estado dormida. Don Esteban se levantó lentamente y fue hasta una ventana. Miró el jardín, donde las plantas medicinales se mecían con la brisa. Su voz se tornó más suave, casi como si hablara para sí, aunque sus palabras apuntaban claramente a Luis. «El agua es vida. Nos rodea, nos sustenta y a veces, incluso nos enseña. No la subestimes. Si logras entender algo tan simple como el agua, comprenderás mucho sobre ti mismo». Luis, con el vaso tibio en la mano, no podía evitar la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento mayor. Ese sencillo encuentro con don Esteban y el agua parecía el comienzo de una manera distinta de ver el mundo. 3. ¿Cuándo beber agua? Luis despertó con el suave canto de los pájaros fuera de la cabaña. El aire fresco de la mañana se filtraba por la ventana abierta, trayendo un aroma limpio y revitalizante. Aún medio dormido se enderezó en la cama de madera que don Esteban le había ofrecido para pasar la noche. A pesar de la sencillez del lugar, había descansado mejor que en su propio apartamento en la ciudad. Al incorporarse, vio a don Esteban en la pequeña sala, realizando lo que parecía ser un rito diario frente a un altarcito de madera tallada. Había un vaso de agua tibia sobre el altar, rodeado de velas encendidas que titilaban, y pequeñas piedras de río dispuestas en círculo, como si resguardaran el líquido. El anciano, con una simple túnica de lino, se acercó al altar con pasos suaves. Cerró los ojos un instante, inhaló profundamente y luego tomó el vaso entre sus manos curtidas, bebiendo un sorbo con lentitud, como si el agua tuviera un poder especial. Luis, sorprendido por la reverencia con la que don Esteban se tomaba algo tan elemental, lo observó en silencio. Para él, el agua nunca había sido más que un recurso para no tener sed. Sin embargo, contemplar al anciano le hacía notar que había otro nivel en ese acto, una intención que trascendía la función de hidratar. «¿Por qué haces eso?», preguntó Luis con la voz aún ronca por haber dormido. Don Esteban volvió la mirada con una sonrisa tenue, y luego se fijó de nuevo en el vaso, sosteniéndolo a la luz que entraba por la ventana. «El agua», empezó a decir con su tono pausado, «es vida. Sin ella, nada existe. Pero no se trata únicamente de beberla, sino de cuándo y cómo la bebemos. Este es el primer vaso que tomo a diario, antes de que cualquier otra cosa entre en mi cuerpo. Es mi forma de agradecer y de preparar mi organismo para la jornada». Luis frunció el ceño y se aproximó al altar fascinado. No podía negar que había algo cautivador en todo esto. Observó el vaso con detenimiento, como si de repente tuviera un significado que antes no veía. «¿Por qué es tan esencial beber agua al despertar?», preguntó. «Porque tras dormir varias horas, tu cuerpo se encuentra deshidratado», contestó don Esteban colocando el vaso de nuevo en el altar. «Tus órganos requieren reactivarse, y el agua tibia lo consigue sin un choque brusco. Tomar agua en ayunas no solo te hidrata, sino que ayuda a limpiar el organismo, prepara la digestión y facilita la eliminación de toxinas». Luis quedó en silencio, asimilando lo que oía. Recordó todas las mañanas en las que salían a las carreras sin beber nada,
esperando hasta llegar a la oficina o cuando ya estaba muy ocupado. Siempre pensé que bastaba con beber agua cuando tuviera sed, confesó, con un leve sonrojo por su ignorancia. Eso hace la mayoría, respondió don Esteban con amabilidad, pero el cuerpo a veces no sabe pedir lo que necesita. Hay ocasiones en que la sed aparece cuando ya estás deshidratado. Lo que intento mostrarte es cómo ir un paso más allá. Beber en los momentos adecuados no consiste solo en saciar la sed, sino en cuidar tu cuerpo con una intención clara. Señalando el vaso sobre el altar, don Esteban prosiguió. Este vaso que bebo al despertar es el más importante, pero también deberías beber antes de cada comida. De esa forma preparas el sistema digestivo y permites que los alimentos se procesen mejor. El agua funciona como lubricante, ayudando a que los órganos operen de forma óptima. Si esperas hasta después de comer, el agua puede diluir los jugos digestivos, reduciendo su efectividad. Luis, impresionado, pensó en todas las veces que él mismo bebía grandes vasos de agua tras comer, convencido de que ayudaba a su digestión, cuando quizá sucedía lo contrario. Entonces, ¿cuándo debería evitar beber agua?, consultó, para asegurarse de no repetir los mismos errores. Lo más aconsejable es no tomar demasiada agua durante las comidas, indicó don Esteban. Está bien que des pequeños sorbos, pero lo ideal es beber antes, como te expliqué. Además, es preferible no hacerlo en exceso justo antes de acostarte. Tu cuerpo precisa descansar, no trabajar toda la noche para procesar el agua. Luis se quedó pensativo. Jamás había reflexionado sobre estos detalles. Para él, el agua era un acto automático y necesario. Pero hasta ahí. El silencio en la cabaña se rompió por el crepitar de la leña en la chimenea. Don Esteban miró a Luis con expresión de satisfacción. No se trata solo de cuándo bebes agua, sino también de cómo lo haces, dijo el anciano. Cada sorbo debería tomarse conscientemente. El agua es un recordatorio de que lo más sencillo en la vida puede tener un significado profundo si de verdad lo valoramos. Luis asintió, dándose cuenta de que tenía mucho por aprender. Sentía que aquel encuentro, que al principio le pareció extraño, empezaba a aclararle dudas que ni siquiera había formulado. La conexión entre cuerpo y mente, algo tan simple como beber agua en el momento oportuno, le mostraba un aspecto de la vida que hasta ahora había ignorado. Se puso de pie y se acercó al altar con una mirada reflexiva. Contempló el vaso de agua que don Esteban había dejado allí. Lo levantó con cuidado, imitando los movimientos del anciano, y lo acercó a sus labios. Esta vez, en lugar de beber con rapidez, tomó un sorbo pequeño, notando cómo el agua tibia descendía con suavidad por su garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió vivir ese instante sin prisas ni distracciones. Solo él y el agua. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, Diario Stoicoid, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 4. ¿Cuánta agua beber? El sol matinal se filtraba entre las hojas, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo húmedo. Don Esteban y Luis estaban en el jardín trasero de la cabaña, un lugar lleno de vida y color. El jardín era una verdadera obra de arte natural, con plantas de todo tipo y color, algunas en plena floración, otras apenas mostrando sus primeros brotes. Cada rincón parecía cuidado con mimo, como si cada planta fuera distinta y necesaria para sostener el equilibrio. Con su calma habitual, don Esteban le extendió a Luis una regadera. El metal estaba tibio por el sol, y a pesar de su tamaño moderado, la regadera pesaba por el agua que contenía. Luis miró al anciano sin terminar de entender cuál era la lección esta vez. «Quiero que riegues estas plantas», indicó don Esteban, señalando las hileras de vegetación. «Pero hazlo con cuidado y observa cuánta agua precisa cada una». Luis asintió y se dispuso a seguir la instrucción. Se inclinó sobre la primera planta, una suculenta pequeña, y dejó caer un chorrito de agua sobre sus hojas carnosas. La planta pareció satisfecha, sin absorber demasiado. Luego pasó a una planta más grande, un arbusto lleno de florecitas blancas, y al regarla, el agua desapareció casi de inmediato en la tierra seca que la rodeaba. ¿Te das cuenta de la diferencia?, preguntó don Esteban, observando atento los movimientos de Luis. Él asintió, fascinado por el contraste. Algunas plantas solo necesitaban unas gotas, mientras que otras pedían más agua para saciarse. La diferencia era pequeña, pero muy notable. «Cada planta es distinta», prosiguió don Esteban. «Unas tienen raíces profundas, otras no.
Unas están acostumbradas como un bonus a ambientes secos, otras a la humedad constante. Si las riegas a todas igual, algunas se ahogarán mientras que otras quedarán sedientas. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. No todos necesitamos la misma cantidad de agua, y es fundamental aprender a escuchar las señales que nos da. Luis se quedó pensativo mientras regaba las plantas con más cuidado. Toda su vida había escuchado que había que beber cierta cantidad fija de agua al día, como si sirviera para cualquiera. Pero al observar el comportamiento de las plantas, empezó en voz a entender que el cuerpo humano podía ser más complejo de lo que pensaba. ¿Cómo sé cuánta agua necesita mi cuerpo?, preguntó, siguiendo con la tarea. Don Esteban esbozó una sonrisa, como si esperara esa pregunta. Tu cuerpo te lo dirá, respondió con tranquilidad. La sed es una señal obvia, pero no la única. Tu piel, tu nivel de energía e incluso tu digestión pueden mostrarte si estás bebiendo lo suficiente. No existe una fórmula universal. Se trata de prestarle atención a lo que tu organismo te pide y cómo te sientes. Luis detuvo la regadera por un instante, contemplando cómo el agua se hundía en la tierra, nutriendo unas raíces invisibles que daban vida a la planta. Se dio cuenta de cuánto había ignorado las señales de su propio cuerpo, aferrándose a un hábito que cumplía sin pensar. Observa esta planta, dijo don Esteban señalando una joven con hojas verdes brillantes. Si la riegas demasiado, sus raíces se pudrirán. Si la riegas poco, se secará. Todo en la vida necesita un balance, y con el agua no es distinto. Tú eres como esta planta. Si prestas atención a lo que te hace falta, vivirás en armonía con tu cuerpo. Con cautela, Luis inclinó la regadera y vio cómo la tierra se humedecía lentamente, dejando en el aire una agradable sensación de frescura. Era como si cada gota tuviera un propósito. Cada riego fuese una acción pequeña con un efecto mayor. Entonces, ¿no existe una cantidad exacta para todos?, insistió Luis buscando claridad. No para todos, respondió don Esteban. Hay sugerencias generales, claro, pero cada organismo es único. Algunos requerirán más agua, otros menos. Depende de tu actividad, de lo que comes, incluso de tu estado emocional. Beber agua conscientemente no es solo saciar la sed, sino nutrir cada parte de ti. Luis dejó la regadera en el suelo y miró alrededor. Cada planta en ese jardín ilustraba la lección de don Esteban. La vida, en cualquiera de sus manifestaciones, cuenta con necesidades diferentes. Aquello que había dado por sentado toda su vida, el agua, cobraba de pronto un sentido más profundo. Es curioso, dijo Luis rompiendo la pausa. Antes de conocerte, jamás pensé en el agua de este modo. Era algo automático. Beber, saciarme y listo. Pero ahora comprendo que hay mucho más, que hay una conexión entre mi cuerpo y mi entorno. Don Esteban aprobó con la cabeza, complacido. Justo eso es lo que muchos han olvidado. Vivimos en un mundo de excesos, donde creemos que más siempre es mejor, pero a veces nos hace falta menos cantidad y más conciencia, menos prisa y más atención. Si lo entiendes así con el agua, podrás aplicarlo a muchas otras cosas en la vida. Luis se agachó y tocó con la mano la tierra mojada, sintiendo su frescor. El jardín, con su paz y vitalidad, se convirtió en la prueba tangible de lo que don Esteban le había estado enseñando. Cada gota, cada planta, cada acción, poseía una hondura que él nunca antes había considerado. Entonces, la clave es escuchar mi cuerpo y también el entorno, afirmó Luis. Así es, le respondió don Esteban. Y recuerda que no se trata solamente de la cantidad de agua que tomas, sino de cómo y cuándo lo haces. Si aprendes a atender esas señales, estarás mucho más en sintonía contigo mismo y con el mundo a tu alrededor. Luis sonrió, embargado por una paz interior que hacía tiempo no sentía. Allí, en aquel jardín colmado de vida, regar las plantas se transformaba en una enseñanza sobre equilibrio y atención. Sabía que aquella experiencia lo acompañaría mucho más allá de ese día, revolucionando la forma de concebir algo tan cotidiano como el agua. 5. La manera correcta de beber agua. La luz del sol comenzaba a teñirse de tonos dorados mientras Luis y don Esteban volvían a la cabaña. El paseo por el jardín había sumido a Luis en una profunda contemplación. Con cada paso sobre las tablas crujientes del piso, sentía como si entrara en un espacio sagrado, donde las palabras de don Esteban resonaban en sintonía con el silencio del lugar. Dentro todo permanecía en una quietud casi palpable, interrumpida apenas por el canto de los pájaros y el susurro del viento que se filtraba por los árboles cercanos. Don Esteban señaló una silla de madera tallada, frente a una mesa rústica. El mueble parecía fuerte,
pero a la vez transmitía calidez, como si en cada marca de su superficie se guardara una historia. Sobre la mesa reposaba un único vaso de agua, iluminado por el haz de luz que se colaba por la ventana. El cristal destellaba, formando pequeños reflejos que de algún modo daban un aire casi mágico a la escena. Luis no podía apartar la mirada de ese vaso, tan simple en apariencia, pero que ahora parecía poseer un significado más profundo. «Toma asiento», le indicó don Esteban con voz suave. Luis obedeció y se acomodó frente al vaso de agua que parecía esperarlo. El anciano se sentó a su lado contemplándolo con una serenidad que por algún motivo le transmitía calma. «Hoy deseo que aprendas una de las lecciones más importantes respecto al agua», dijo don Esteban. «La manera en que la bebemos es tan relevante como la cantidad y el momento. Muchos la toman sin pensar, sin darse cuenta, como si fuera solo para apagar la sed. Pero el agua es vida y por ende, debemos tratarla con respeto». Luis recordó lo que le había explicado acerca de la temperatura y el instante oportuno, así como la necesidad de escuchar al cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión se notaba algo distinto en el ambiente. Don Esteban no solo hablaba de la necesidad física de beber agua, sino de un lazo más profundo, casi ritual, que iba más allá de lo puramente funcional. «Quiero que bebas este vaso de agua», indicó, señalando el vaso. «Pero hazlo despacio, con conciencia. No bebas únicamente para saciarte. Bebe para sentir, para experimentar cada sorbo». Luis tomó el vaso y percibió el frescor del vidrio, el contraste con el calor de sus manos. Observar la transparencia del agua, cómo brillaba contiende a la luz del sol, el modo en que se formaban ondulaciones suaves si lo movía un poco. Todo empezó a cobrar importancia. Inclinó el vaso y bebió con precaución, notando cómo el agua le acariciaba la lengua. Inmediatamente captó algo diferente. Más que frescura, había una suavidad, una textura casi imperceptible que se desplazaba por su garganta. Repitió el gesto, esta vez cerrando los ojos para concentrarse por completo. El agua fluía lentamente, dándole tiempo de asimilarla no solo a nivel físico, sino mental. Era la primera vez que beber agua dejaba de ser un acto mecánico para transformarse en un acto de presencia, en un instante vivido con plena conciencia. «Cuando bebes agua de esta forma», dijo don Esteban, «recuerdas tu unión con la naturaleza. Esta agua ha transitado por ríos, ha sido parte de la lluvia, ha fluido bajo tierra antes de llegar a ti. Cada gota te recuerda que formas parte de algo más grande, de un ciclo de vida que te sostiene». Luis abrió los ojos y miró al anciano. Sus palabras resonaban con fuerza. Beber agua trascendía la simple necesidad biológica y se convertía en un acto de gratitud, un modo de honrar la vida misma. «¿Por qué jamás había pensado en esto?», susurró Luis, casi temeroso de romper la atmósfera. Don Esteban sonrió con calidez. «Porque vivimos en un mundo que ha perdido el respeto por lo pequeño. Estamos tan centrados en lo grande, en lo evidente, que nos olvidamos de que los detalles más simples son los que realmente importan. El agua, la respiración, el contacto con la tierra, son actos que nos unen a la vida, si estamos dispuestos a prestar atención». Luis asintió y sintió cómo algo en él cambiaba. Cada sorbo era un recordatorio de aquello que había descuidado. Observó cómo la luz del sol atravesaba el vaso, creando destellos que jugaban en el aire, mientras el suave sonido de su garganta al tragar se mezclaba con el canto de los pájaros. Era una sinfonía sencilla y armoniosa. «El agua también puede ser maestra», continuó don Esteban. «Nos enseña paciencia y fluidez. No importa cuántos obstáculos encuentre, siempre haya cómo avanzar, sin prisa pero sin detenerse. Si aprendes a beber con conciencia, también aprenderás a vivir de esa forma». Luis acabó el vaso, dejándolo vacío sobre la mesa. Sin embargo, no sintió la típica satisfacción inmediata de haber calmado la sed, sino una gratitud profunda por cada gota que acababa de pasar por su cuerpo. Un sentido de plenitud muy distinto. «¿Por qué parece que todo aquí tiene un trasfondo más profundo?», preguntó, mirando al anciano. Don Esteban se reclinó en la silla, uniendo las manos sobre su regazo. «Porque así es la vida si la contemplas con atención. Cada acción, cada objeto y cada instante tienen un significado, si te das el tiempo de verlo. Algo tan simple como beber un vaso de agua puede convertirse en una puerta como en una comprensión más profunda de ti y del mundo». Luis contempló el vaso vacío y se dio cuenta de que ahora lo veía de manera distinta. Había cambiado. Comprendía que la vida se expresa en cada detalle, en acciones diminutas, pero llenas de sentido. Beber agua, un acto que siempre había tomado como trivial,
se transformaba en una forma de conectarse con lo que de verdad importa. El silencio en la cabaña no resultaba incómodo. Era el tipo de silencio que llama a la introspección, que deja que la enseñanza madure. Luis comprendía que por más que fuera un simple vaso de agua, en realidad acababa de aprender algo mucho más grande. A estar presente, a vivir con conciencia y a respetar y honrar la fuente de la vida. 6. Lo que nunca imaginaste sobre el agua. El aire del bosque era fresco y puro, repleto del aroma a musgo y tierra mojada. Don Esteban marchaba en silencio, conduciendo a Luis por un sendero casi imperceptible entre los árboles. Cada paso resonaba de forma suave, como si el entorno los acogiera con silencioso respeto. Sentía cómo las hojas crujían a su paso, y la luz del sol se filtraba por la espesura, creando destellos dorados en el suelo. Luis no podía evitar la impresión de que se encaminaban hacia un sitio sagrado, apartado del mundo ordinario. «Estamos cerca», murmuró don Esteban sin voltear. Luis asintió, consciente de que el anciano no podía verlo, pero igual lo siguió, con la sensación de que algo hondo y misterioso lo aguardaba al final de ese camino. Tras varios minutos, llegaron a un claro secreto entre los árboles. Allí, rodeado de piedras cubiertas de musgo, fluía un manantial de agua cristalina. El sonido del agua deslizándose sobre las rocas llenaba el aire con un susurro constante y pacífico. El lugar irradiaba una tranquilidad casi palpable. Este manantial ha estado también ha estado aquí por generaciones, explicó don Esteban, deteniéndose junto a la corriente. Su agua es pura, nunca manipulada por el hombre. Aquí viene mucha gente no solo a buscar agua, sino también paz. Luis se fijó en la corriente, fascinado por su fluir sereno. Los rayos del sol se reflejaban en la superficie, generando destellos que danzaban sobre las piedras. Había en ese paraje una cualidad casi mística, como si el manantial guardara secretos antiguos, esperando a ser revelados. «Es un buen lugar para mostrarte algo que muchos han olvidado», comentó don Esteban, arrodillándose junto al agua y haciendo señas a Luis para que hiciera lo mismo. «El agua no solo nutre nuestro cuerpo, también puede nutrir nuestra alma, si sabemos establecer la conexión». Luis se hincó a su lado sintiendo la tierra suave bajo las rodillas. Observó cómo don Esteban colocaba sus manos bajo el chorro del manantial, dejando que el agua corriera entre sus dedos antes de levantarla hasta su boca. «¿Sabías que el agua tiene memoria?», preguntó don Esteban, con un semblante sereno pero serio. Luis lo contempló, sorprendido y curioso. Lo había oído alguna vez, pero nunca lo creí en serio. Don Esteban esbozó una suave sonrisa. «Se entiende. En el mundo actual olvidamos que la naturaleza tiene su forma de expresarse. Los antiguos sabían que el agua puede almacenar intenciones, responder a nuestras emociones y pensamientos. No es simple romanticismo o superstición. La ciencia actual lo investiga cada vez más. Pero, más allá de la ciencia, es una forma de relacionarnos con nuestro entorno». El anciano sumergió ambas manos en el manantial, juntando agua fresca, y luego las alzó frente a Luis. «Obsérvala», le pidió. «Percibe su energía antes de beber. Detente un segundo y agradécele». Luis con cuidado hizo lo mismo. Al principio sintió en las manos la frescura del agua, pero al fijarse mejor captó algo distinto, cierta suavidad en su movimiento, una especie de vitalidad imperceptible a simple vista. Seguía siendo agua, pero, de algún modo, parecía poseer una presencia propia. «Cuando bebes agua», continuó don Esteban, «no solo hidratas tu cuerpo, asimilas vida, energía pura. Pero esa energía puede verse afectada por tu mente, por tu estado emocional. Por eso es tan importante cargar el agua con buenas intenciones antes de ingerirla». Luis, en silencio, se percató de que estaba a punto de abrirse a un nuevo entendimiento. «¿Cómo se hace eso?», preguntó, con intriga. Don Esteban cerró los ojos por un segundo y sostuvo el agua como quien carga algo sagrado. «Simplemente, háblale, no necesariamente con palabras, sino desde el corazón. Agradécele por lo que va a hacer en ti, por su pureza y por su fuerza para nutrirte. Dile a tu cuerpo que la reciba con salud, que te renueve. Así creas una relación más profunda con lo que bebes, algo que va más allá de lo puramente físico». Luis lo imitó, cerrando los ojos mientras sostenía el agua. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero dejó que su pensamiento fluyera. «Gracias», se dijo. «Gracias por este momento, por tu pureza.
Que esta agua me alimenta y me dé vida. Al abrir los ojos, observó el agua todavía entre sus manos, y por primera vez, sintió un nexo real con ella. La bebió con lentitud, notando cómo se deslizaba en su garganta. Ya no era solo agua, sino un caudal de energía que lo conectaba con el entorno natural. ¿Lo sentiste?, preguntó don Esteban esbozando una sonrisa aprobatoria. Luis asintió, sin hallar palabras para describirlo. Es raro, admitió. Nunca había visto el agua como algo más que una necesidad. Pero ahora percibes que es mucho más, completó don Esteban. El agua es vida, y no únicamente para el cuerpo, sino también para el espíritu. Este manantial, por ejemplo, existe desde hace siglos y brinda no solo agua, sino un sitio de paz y reflexión para quienes buscan. Las creencias ancestrales no eran meras supersticiones. Comprendían que todo en la naturaleza está entrelazado, que cada cosa tiene energía, incluso algo tan simple como el agua. Luis guardó silencio, escuchando el incesante fluir del manantial. Cada palabra de don Esteban resonaba en él, como si despertara algo arcaico que la modernidad había adormecido, pero seguía ahí, esperando a ser descubierto. Entonces, ¿crees que con nuestras emociones podemos modificar el agua?, preguntó finalmente Luis. Don Esteban asintió con calma. No solo lo creo, lo he presenciado. Cuando bebemos con gratitud y conciencia, algo se transforma dentro de nosotros. El agua se convierte en un reflejo de esa intención, y su poder aumenta. No es magia, es la naturaleza respondiendo a nuestra conciencia. Luis dirigió la mirada al manantial otra vez. Ahora lo veía no solo como una fuente de hidratación, sino como un manantial de sabiduría y energía. Le embargaba un agradecimiento profundo por haber llegado hasta ese punto y aprendido lo que antes creía imposible. Conforme se levantaban para volver a la cabaña, Luis contempló a don Esteban con un renovado respeto. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también comprendía que con lo vivido, apenas asomaba hacia una conexión más intensa con el mundo que lo rodeaba. 7. Fluye como el agua. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con pinceladas doradas y naranjas, mientras Luis y don Esteban regresaban a la cabaña. El bosque, antes colmado de secretos, ahora se sentía como un refugio acogedor, un remanso de paz. El suave crujir de los árboles los acompañaba, y de fondo, el murmullo persistente de un arroyo parecía ser una melodía antigua que no se detenía. Al llegar, don Esteban se sentó junto a ese arroyo, en un pequeño banco de madera roído por los años. Luis, sin necesitar palabras, se sentó a su lado. El ruido del agua corriendo resultaba calmante, recordándole la serenidad que había hallado en su interior. Ambos callaron un rato, concentrados en ese curso de agua mientras el día se extinguía. El agua fluye, rompió el silencio don Esteban, con voz tan apacible como el propio arroyo. Jamás se detiene ni se resiste, se adapta, rodea los obstáculos y sigue adelante. Así deberíamos ser nosotros. Luis giró la cabeza con lentitud hacia el anciano, escuchando con atención. Intuía que esta enseñanza encerraba la culminación de todo lo aprendido. ¿A qué te refieres con exactitud?, preguntó, aunque ya tenía una idea. Observa el arroyo, indicó don Esteban señalando la corriente. No se queja al tropezar con una roca, ni se detiene ni retrocede. Se amolda, se abre paso, siempre avanzando. Es flexible pero constante. Esa es su verdadera fuerza. Luis reparó en el agua, que fluía sin dificultad, sin detenerse ante raíces o piedras que hallaba en su camino. Cada obstáculo era vencido sin brusquedad, como si el arroyo supiera que al final acabaría llegando a su destino por muchos recovecos que tuviera. La vida está llena de obstáculos, Luis, siguió don Esteban, pero es nuestra actitud la que determina cómo avanzamos. Si los afrontas con rigidez y mentalidad cerrada te romperás. En cambio, si aprendes a fluir como el agua, si te adaptas sin perder tu esencia, podrás superar todo lo que la vida ponga ante ti. Luis guardó silencio, reconociendo la verdad en cada palabra. Llevaba demasiado tiempo batallando con las circunstancias, aferrándose a cómo creía que debían ser las cosas, resistiéndose al cambio y a los obstáculos. Sin embargo, al ver esa corriente incesante, comprendió que había otro modo. ¿Y cómo se hace eso?, susurró al fin casi temeroso. ¿Cómo aprender a fluir? Don Esteban sonrió ligeramente, como si fuera algo sencillo que solemos complicar. Escucha, observa y no te aferres, dijo con calma.
El agua no se apega a ninguna forma ni obliga a un resultado, solo fluye. Del mismo modo recibe lo que te presenta la vida sin aferrarte a cómo crees que deberían ser las cosas. Y mantén flexible la mente y el corazón. Luis recordó todas las enseñanzas previas, la forma de beber agua, la cantidad que requería su cuerpo, la conexión con la naturaleza. De pronto, todo encajaba en un mensaje más amplio. La vida, al igual que el agua, es fluida, cambiante y en perpetuo movimiento. La clave, añadió don Esteban, es vivir en el presente. Cuando estás atado al pasado o te aferras al futuro, dejas de fluir y nadas a contracorriente. Pero si aceptas lo que es, entonces te conviertes en el agua, capaz de moverte con armonía en medio de todo. Luis se sintió embargado por una calma interior que no recordaba haber sentido antes. Entendió que el propósito de las enseñanzas de don Esteban no giraba solo en torno al agua, sino que abrazaba la propia existencia. El agua había sido el vehículo, la metáfora de cómo necesitaba vivir, con fluidez, adaptabilidad y gratitud. El silencio siguiente resultó sereno. Los dos se quedaron contemplando el arroyo seguir su cauce, un recordatorio eterno de la naturaleza y del paso del tiempo. Para Luis en ese momento, se operó una transformación profunda. El día que empezó con simples indicaciones para beber agua, ahora le dejaba una forma nueva de mirar la vida. Ya no intentaría controlar cada detalle, resistir los cambios ni luchar contra las circunstancias. A veces la vida te lleva por caminos que no imaginabas, dijo don Esteban, como si leyera los pensamientos de Luis. Y en esos instantes debes recordar que, como el agua, siempre hallarás tu curso, incluso si no es el que planeaste. Luis cerró los ojos un segundo, permitiendo que las palabras del anciano anidaran en su interior. Comprendió que la verdadera fuerza residía en la adaptabilidad. La vida, igual que el agua, podía ser impredecible pero también rebosar de posibilidades. Si aprendía a fluir con ella, sin forzar el recorrido, hallaría la paz aún en medio de las dificultades. El murmullo del arroyo proseguía suave y constante, como el latido del entorno. Luis abrió los ojos y miró a don Esteban con gratitud y una profunda admiración. «Gracias», dijo, sin más, porque no hacía falta nada más. El anciano asintió, seguro de que Luis había captado la última lección. Ambos se pusieron de pie con lentitud y caminaron de vuelta a la cabaña. El día se apagaba, pero Luis sabía que lo aprendido permanecería con él para siempre. Había descubierto no solo cómo beber agua, sino cómo existir con conciencia, con gratitud y sobre todo, con la habilidad de fluir como el agua, sin apegos ni restricciones. El sonido del arroyo continuó resonando en su mente, como un eco que lo acompañaría en el transcurso de su vida. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de contenido le sirve a personas como tú. De esta manera podremos seguir creando más videos similares en el futuro.